Bienvenidos al cuarto episodio sobre la historia de Roma, en el que estaremos hablando de la República. En el episodio anterior les hice una breve explicación de quiénes eran los etruscos y qué influencia tuvieron en la historia de Roma. Veamos primero en este episodio qué es la República. Después tratemos de dividir cronológicamente sus épocas para, en una tercera parte, hablar del momento crucial de la historia republicana. ¿Qué es la República? Empecemos con esto. El régimen político, que llamamos República, se instala progresivamente en Roma tras la caída de la monarquía, según la leyenda, en el año 509 a.C., pero probablemente un poco más tarde, en el 475, y termina con la instauración del Principado o de el Imperio en la época de Augusto, es decir, en el año 27 a.C. La palabra misma res pública significa la cosa pública y marca la supremacía de una política común a todos los ciudadanos por encima de la res privada, de los asuntos privados. La soberanía del pueblo se afirma en una fórmula que define al poder republicano y que es muy conocida a nivel mundial. Es esa serie de letras SPQR, que en latín se dice Senatus Populusque Romanum, es decir, el Senado y el pueblo de Roma. Esa es la República. Se necesitan muchos años para establecer este modo de gobierno en el que originalmente dominaba un pretor elegido, después hablaremos en profundidad de las magistraturas, y luego serán 2 pretores hasta que finalmente se instaura el poder consular. Aparecen los cónsules en el año 449 a.C. La forma más completa de la Constitución romana la representa el autor Polibio en el siglo II a.C. Este historiador griego, amigo del gran guerrero Escipión el Africano, muestra que el poder republicano se basaba en 3 órganos esenciales y complementarios. Primero los magistrados, segundo el Senado, tercero el pueblo. Y todos ellos se expresan en los comicios, es decir, en las elecciones. La idea de este sistema implicaba un equilibrio de esas 3 fuerzas, pero la realidad, sobre todo al final de la República, es que se crea una oligarquía senatorial que va a dominar sobre el pueblo. El Senado dominará al pueblo. El espíritu republicano demanda una abnegación por parte de los elegidos que tienen el simple mandato de los ciudadanos. Es lo que se llama la libertas del pueblo, la posibilidad de elegir a sus representantes. Pero esa posibilidad, esa libertas, fue confiscada por políticos ambiciosos que con una gran sed de poder llevan a la República a su ruina en el siglo I a.C. Pasemos a la segunda parte. ¿Cómo dividir cronológicamente esta época? La historia de esta época la podemos dividir en 3 partes principales. La primera, una lenta conquista de Italia, menos el norte de la península, que será un territorio celta de los galos. Después les explicaré este tema, y que termina con la toma de Tarento en el año 272. Eso nos lleva a la segunda parte, el surgimiento del dominio romano, que se extiende primero por el Mediterráneo occidental a raíz de la Primera y la Segunda Guerra Púnica, suplantando a Cartago como la potencia occidental. Y luego se extiende por el Mediterráneo oriental desde las primeras victorias contra Macedonia y contra Siria durante el segundo siglo a.C. Este periodo es dominado por personajes famosos como Catón o Escipión. Y la tercera parte es el inicio de las grandes divisiones internas, que se producen en el siglo I a.C., llevando a varios abusos de poder, a la violación de la institucionalidad romana y al inicio de las grandes guerras civiles. Hay que notar acá el enfrentamiento entre 2 filiaciones políticas, los populares y los optimates, que obviamente estaremos estudiando, y que
muestran la ambición excesiva de varios personajes que son conocidos en el mundo, como Mario, Sila, Julio César, Pompeyo el Grande, Marco Antonio y Octavio, el primer emperador de la historia. Y además de esto, una serie de conjuras, como la famosa conjura de Catilina, que puso al Estado en peligro durante el consulado de Cicerón en el año 63 a.C. Pasemos a la tercera parte, el momento crucial de la República. El suceso más importante en la historia romana es, sin lugar a dudas, la Segunda Guerra Púnica entre el año 218 y 201 a.C., cuando Cartago y los cartaginenses invaden Italia y son dirigidos por el genial Aníbal, que con elefantes atraviesa los Alpes y pone en peligro la existencia misma de la ciudad. Por un lado, Roma se encuentra en peligro extremo y por poco desaparece, y por otro lado, su difícil victoria le abre el camino al dominio del Mediterráneo y la conquista de ese gran imperio. Este conflicto genera varios cambios en la vida romana, tanto políticos como económicos, al igual que sociales y religiosos. Es a partir de este momento que Roma surge y la vida de los romanos se modifica con la llegada de riquezas orientales y de una serie de creencias y de religiones y cultos orientales, junto con nuevas formas de expresión literaria y artística que cambian para siempre la moral romana. Pero el milagro romano se encuentra en que todas estas influencias extranjeras terminaron por ser asimiladas por Roma sin que Roma perdiera su identidad cultural, aunque efectivamente se van a generar unos desequilibrios sociales importantes. En la larga duración, el sistema de gobierno republicano se va a mostrar insuficiente para asegurar la administración del gran imperio que se forja, y solo será resuelto este asunto con la llegada al poder de un gran personaje llamado Augusto. Es durante la República que se desarrollan y brillan las principales cualidades morales de los romanos, que se fijan el honor de los romanos y su manera de ver el mundo, en particular durante el siglo II, si creemos lo que escriben los autores de la antigüedad, los romanos mismos. La primera de las grandes cualidades en la visión romana del mundo es la virtus, o la virtud en español, que define la capacidad de autodominio del vir. Vir, de ahí viene la palabra viril, quiere decir el ciudadano hombre, siguiendo unas reglas de honor y de justicia que se convierten en la marca de la valentía romana. Luego viene otro elemento esencial, la pietas. De ahí viene la palabra en español piedad. Pero en la época quiere decir seguir el deber de respeto hacia la patria, la familia y los dioses. Esa pietas exige otro elemento clave, la fides, de donde viene la palabra en español fidelidad. La fides es la lealtad entre los hombres que genera una confianza mutua y por ende un respeto a la palabra dada. Estos son y serán los fundamentos principales de toda la moral romana y son el mejor cimiento de un pueblo orgulloso de su grandeza y de su libertad. Por eso, en el siguiente episodio avanzaremos en el tiempo y veremos cómo cambia todo esto durante el imperio. La época imperial será nuestro siguiente tema.